Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre las funciones. Antes de comenzar con los ejercicios, debemos comprender cuál es el concepto que hay detrás de una función. Y el concepto que existe detrás de esto es que las funciones son relaciones. Es decir, que se vinculan elementos de un conjunto con elementos de otro conjunto. ¿Y de qué conjunto estamos hablando? Del conjunto de partida y el del conjunto de llegada, en los cuales cada elemento del conjunto de partida está relacionado con un solo elemento del conjunto de llegada. Entonces ahora, con esto en mente, ya vamos a comenzar a evaluar la alternativa para entender cómo resolver estos ejercicios. Entonces, en la alternativa 1 tenemos el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B. Entonces vamos a ir viendo que el elemento del conjunto de partida A tiene solo un elemento del conjunto de llegada, B, que sería el 5. No tiene ningún otro. Ya, entonces hasta ahí vamos bien. El menos 1 tiene solo un conjunto de llegadas, tiene solo un elemento del conjunto de llegada. El 0 tiene solo un elemento del conjunto de llegada B. Y el 1 tiene solo un elemento del conjunto de llegada B. Entonces, esta sí es función, puesto que se cumple que todos los elementos del conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del conjunto B. Entonces, esta sí sería una función. Ahora vamos a evaluar la alternativa 2, en la que tenemos que el menos 2 no tiene un elemento en el conjunto de llegada. Entonces, descartamos al tiro esa alternativa, puesto que ya no cumple la definición de una función. Y la alternativa 3, vemos que el elemento 1 del conjunto de partida tiene más de un elemento en el conjunto de llegada, que sería el menos 1 y el 1. Y la condición es que solo tenga un elemento del conjunto de llegada. Entonces también la descartamos y no es una función. Por lo tanto, la que representa una función f de un conjunto A en un conjunto B es la letra A, solo 1. Ejercicio número 2. Siendo A igual a 2, 3, 5 y B igual a 1, 7, ¿cuál de los siguientes conjuntos se relaciona con una función de A en B? Y nos dan diferentes pares ordenados. Nos dan en la alternativa A el par ordenado 2, 1, en la alternativa B el par ordenado 3, 1 y 5, 1, en la alternativa C 5, 1 y 3, 7, en la alternativa D es 1, 2, 1, 3, 1, 5, 7, 2, 7, 3 y 7, 5, y en la alternativa E 2, 1, 3, 7 y 5, 1. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es anotar el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Y esto nos queda de la siguiente forma. El conjunto de partida va a ser 2, 3 y 5, y el conjunto de llegada va a ser 1 y 7. Entonces, en la primera alternativa nos dan que el par ordenado es 2, 1. Es decir, que la imagen de 2 es 1. O el elemento que tiene el 2 en el conjunto de llegada es el 1. Bueno, entonces evaluando esta alternativa nos damos cuenta que no es una función de A en B, puesto que estos elementos no tienen una imagen en B, por lo tanto, por definición ya no sería una función. Ahora vamos a evaluar la alternativa B, en la que nos dicen que la imagen de 3, o sea, el elemento de 3 en el conjunto de llegada es 1, y el elemento de 5 en el conjunto de llegada es 1. Y acá también pasa lo mismo que en la alternativa anterior. El 2 no tiene un elemento único en el conjunto de llegada, en realidad no tiene ningún elemento. Por lo tanto, tampoco sería una función. Ahora vamos a evaluar la alternativa C, en la que nos dicen que 5 tiene como imagen el elemento 1 del conjunto de llegada, y 3 tiene como imagen el elemento 7 en el conjunto de llegada.
Y también pasa lo mismo que en la alternativa anterior. Por lo tanto, tampoco es una función. Luego, en la D tenemos que el 2 es imagen de 1. El 1 es imagen de 3. Perdón, el 3 es imagen de 1. El 5 es imagen de 1. El 2 es imagen de 7. El 3 es imagen de 7. Y el 5 es imagen de 7. Entonces acá tampoco se cumple, puesto que los elementos de este conjunto tienen más de un elemento en el conjunto de llegada. Pero hay otra salvedad también, que el ejercicio nos dice que es una función de A en B. Es decir, que A es la variable independiente y B es la variable dependiente. Entonces tampoco por esa razón no se cumpliría. O sea, hay dos razones por las que no se cumple, que es una función. Ahora evaluemos la alternativa E, en la que nos dice que 1 es imagen de 2, o 1 es un elemento del conjunto de llegada, del elemento 2, del conjunto de partida. Luego nos dicen que 7 es un elemento del conjunto de llegada del elemento 3. Y finalmente nos dicen que 1 es un elemento del conjunto de llegada del elemento 5 del conjunto de partida A. Por lo tanto, esta sí se cumple, puesto que cada elemento del conjunto A tiene un solo elemento del conjunto B. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Ejercicio número 3. Se tienen los conjuntos A igual a -1, 0, 1 y B igual a 1 y 3. Se define la función f de A en B tal que f de -1 es igual a 3, f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 3. Y nos preguntan cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es falsa o son falsas. Entonces esto también lo voy a anotar como un conjunto de partida y conjunto de llegada, donde el conjunto de partida sería el conjunto A y el conjunto de llegada sería el conjunto B. Entonces anotamos los elementos -1, 0 y 1, y en el conjunto B 1 y 3. Ahora, nos dicen que f de -1 es igual a 3, quiere decir que el 3 es una imagen del elemento -1. Luego tenemos que f de 0 es igual a 1, o también se puede pensar de la otra definición que 1 es un elemento del conjunto de llegada del elemento 0 del conjunto de partida. Ahí ustedes tienen que ver cuál se les hace más entendible. Y nos dicen que f de 1 es igual a 3. Es decir, que el elemento del conjunto de llegada tiene como elemento en el conjunto, perdón, el elemento 1 del conjunto de partida tiene el elemento 3 en el conjunto de llegada. Entonces comprobamos que esto sí es una función, puesto que cada elemento del conjunto de partida tiene un solo elemento del conjunto de llegada. Ahora comprobamos la primera alternativa. Dice la imagen de -1 y 1, es decir, este elemento y este elemento, dicen que la imagen es 3. Y efectivamente eso es verdadero. Luego nos dicen que la preimagen de 1 es 3. Entonces nosotros sabemos que 3 es la imagen de 1. Y cuando estos están relacionados, el 1 es la preimagen. Por lo tanto, si nos damos cuenta, la preimagen de 3 es 1. ¿Cierto? Entendiendo estos conceptos. Pero nos dicen que la preimagen de 1, es decir, esta, es 3. Pero la preimagen de 1 es 0.
Recuerden, esta es la imagen y lo que está relacionado es la preimagen. Por lo tanto, esa alternativa sería falsa. Y la alternativa 3 nos dice que el conjunto A es el recorrido de la función f, lo que es falso, puesto que el conjunto A es el conjunto de partida o dominio y el conjunto de B es el conjunto de llegada o recorrido. Por lo tanto, también la 3 sería falsa. Y la alternativa correcta en este caso sería solo 2 y 3, alternativa E. Ejercicio número 4. La función f de naturales en naturales se define de tal manera que a cada número natural n le corresponde el triple del cuadrado de su sucesor. ¿Qué expresión representa la función f? Entonces, tenemos que utilizar acá la información. Entonces nos dicen que a cada número natural n le corresponde el triple del cuadrado de su sucesor. ¿Y cuál es el sucesor de un número? N más 1. Y eso, como que tiene que estar al cuadrado, se le va al cuadrado a esa expresión. Entonces nos queda 3 por n más 1 al cuadrado. Entonces la función que a cada número natural n le corresponde el triple dado por 3 del sucesor dado por n menos 1 al cuadrado sería esta expresión. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra A. Ejercicio 5. Sean f una función definida de entero a entero, definida por f de x es igual a x más 20, y g definida de enteros a enteros, definida por g de x igual a 2x más 2. Entonces, ¿cuál es el valor de f de g y de 10? Entonces, para saber el valor de f de g de 10, lo que tenemos que hacer es resolver desde adentro hacia afuera. Es decir, primero vamos a calcular el valor de g de 10. Sabiendo que g de x es igual a 2x más 2. Entonces g de 10 significa reemplazar donde hay una x, reemplazamos por 10. Entonces 2 por 10 más 2 sería igual a 20 más 2. Por lo tanto, g de 10 sería igual a 22. Y entonces ahora reemplazamos f de g de 10 nos va a quedar f, y g de 10 vale 22. Entonces, donde tenemos una x vamos a reemplazar por 22. Entonces nos queda 22 más 20. Esto nos quedaría que f de 22 es igual a 42. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. Ejercicio número 6. Si f definida de reales a reales, tal que f de x es igual a 5x más 16, ¿cuál es el valor de f3 más f de 1? Entonces vamos primero a calcular el f de 3. Entonces donde haya una x vamos a poner nuestro 3. Entonces nos queda 5 por x, pero x vale 3, más 16. Entonces esto nos queda 15 más 16. Por lo tanto, f de 3 sería igual a 31. Ahora calculemos el valor de f de 1. O sea, x va a tomar el valor de 1. Y nos queda 5 por 1 más 16. Por lo tanto, f de 1 va a ser igual a 5 por 1, 5, más 16. Y eso es igual a 21. Entonces, si ahora nosotros calculamos f de 3 más f de 1, va a equivaler a f de 3 vale 31 y f de 1 vale 21. 31 más 21 serían 52. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Ejercicio número 7. Sean f y h funciones definidas de enteros en enteros por f de x igual a x cuadrado menos 3 y h de x igual a x cuadrado más 4. ¿Cuál es el resultado de calcular 3 por f de menos 1 más 5 por h de 2? Entonces hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Nuestro x va a tomar el valor de menos 1. Entonces f de menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado menos 3, que sería 1 positivo, menos 3, menos 2. Y el otro valor que tenemos que calcular es cuando x es igual a, será igual a 2, x igual a 2. Entonces
en h cuando x toma el valor de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más 4, 2 al cuadrado es 4, más 4 es 8. Entonces ya teniendo estos valores podemos calcular el valor de esta expresión. Y nos queda 3 por f de menos 1, pero f de menos 1 vale menos 2, más 5 por h de 2, y recordemos que h de 2 vale 8. Entonces nos queda 3 por menos 2, menos 6, más 5 por 8 son 40. Y eso es igual a menos 6 más 40 sería 34. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D, 34. Ejercicio número 8. Se definen las funciones f y g tales que f de reales en reales con f de x es igual a x cuadrado menos 3x, y g de reales en reales con g de x igual a x más 3. ¿Cuál es el valor de 2 por f de 1 menos 5 por g de menos 1? Entonces hacemos lo mismo que antes. Tenemos que saber el valor de f de 1, donde x toma el valor de 1 y reemplazamos. Entonces f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado menos 3 por 1. Entonces esto sería igual a 1 menos 3 y esto sería igual a menos 2. Luego tenemos que tomar el valor de en g de menos 1, donde x toma el valor de menos 1. Entonces g de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 3 y eso sería igual a 2. Entonces al reemplazar tenemos 2 por f de 1, pero f de 1 equivale a menos 2, menos 5 por g de menos 1, y g de menos 1 equivale a 2. Entonces al resolver esta expresión tenemos 2 por menos 2 es menos 4, menos 10 sería igual a menos 14. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Ejercicio 9. Se tiene la función f de reales en reales tal que f de x es igual a k de x cuadrado más 3k de x menos 12 con k perteneciente a los reales. Si f de menos 1 es igual a 2, ¿cuál es el valor de f de menos 2? Entonces acá tenemos que utilizar esto, que f de menos 1 es igual a 2. Es decir, que cuando x toma el valor de menos 1 en la función, f de menos 1 equivale a 2. Entonces, utilizando esta información, tenemos que f de menos 1 vale 2 y tenemos que x toma el valor de menos 1. Entonces nos queda k por menos 1 al cuadrado más 3k por x, y x vale menos 1, menos 12. Entonces con esto nosotros lo que vamos a encontrar va a ser el valor de k. Entonces tenemos que 2 es igual a menos 1 al cuadrado es 1, porque un número negativo elevado a un exponente par siempre va a ser positivo. Entonces tenemos k menos 3k menos 12. Entonces juntamos los números en un lado y las letras en otro. Entonces esto nos queda. Este 3 que está negativo, si lo paso a la izquierda va a quedar positivo. Y este k que tiene un signo positivo antes, al pasarlo a la izquierda va a cambiar su signo quedando menos k. Y nos queda menos 12 y este que está sumando pasa al otro lado restando. Entonces nos queda menos 2. Entonces 3k menos k es 2k y menos 12 menos 2 es menos 14. Por lo tanto el valor de k va a ser menos 7. ¿Cierto? Entonces ahora nos preguntan el valor de f de menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar donde haya una k el valor de menos 7. Entonces al buscar f de menos 2, quiere decir que el valor de x va a ser menos 2. Pero nosotros lo que tenemos que hacer primero es reemplazar, como dije antes, donde haya una k por menos 7. Entonces nos queda menos 7, porque k vale menos 7, x cuadrado más 3 por menos 7, que sería menos 21, porque más por menos es menos, y eso está multiplicado por x menos 12. En realidad esta sería nuestra expresión f de x, disculpen. Y ahora vamos a calcular nosotros el valor de f de menos 2, donde x toma el valor de menos 2. Entonces nos queda menos 7 por menos 2 al cuadrado, menos 21 por menos 2, menos 12.
Esto nos queda f de menos 2 es igual a menos 7. Menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. Menos 21 por menos 2, menos por menos es más, y 21 por 2 sería 42 positivo. Menos 12. Entonces esto nos queda menos 7 por 4 es menos 28, más 42 menos 12. Por lo tanto, al resolver esto nos queda que f de menos 2 es igual a 2. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Bueno amigos, y vamos a resolver el último ejercicio. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Y si tienes cualquier duda la puedes dejar en los comentarios y nosotros la resolveremos a la brevedad. Ejercicio número 10. ¿Para qué valores de x pertenecientes a los reales la función f de x es igual a x más 1 sobre x menos x cuadrado no está definida? Entonces lo que debemos recordar es que cuando una función no está definida quiere decir que en el denominador tenemos 0. Por lo tanto acá lo que debemos hacer es factorizar esa expresión. ¿Qué término en común tienen ambas? El x. Entonces factorizamos por x. ¿X por cuánto me da x? Por 1. ¿Y x por cuánto me da x cuadrado? Por menos x. Entonces esto quiere decir que x es igual a 0 o esto es igual a 0. Para que esto nos dé 0. Entonces x es igual a 0 o 1 menos x es igual a 0, lo que quiere decir que x vale 1. Entonces cuando x vale 0 o cuando x vale 1, esta función no está definida. Si reemplazamos, si queremos verificarlo, si reemplazamos por 0 nos queda 0 menos 0 al cuadrado, eso sería 0 y nos quedaría el numerador x más 1 sobre 0 y eso no está definido. Ahora si reemplazamos por 1 nos queda 1 menos 1 al cuadrado en el denominador y también nos quedaría 0. Por lo tanto nos quedaría x más 1 sobre 0 y no estaría definida. Entonces la alternativa correcta sería x igual a 1 y x igual a 0, que sería la letra D. Y con esto nos despedimos amigos, nos vemos en un próximo video de funciones. Hasta luego.